Hola, buenas tardes. Estamos otra vez aquí en nuestro jueves de WIA. Recuerden pues seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos a todas estas actividades, conmemoraciones que siempre estamos teniendo en nuestras páginas. Esta noche nos acompañan dos personas que han tenido una trayectoria muy larga en toda la producción audiovisual y en particular en la animación y en el trabajo con realidad virtual. Ellas son Nancy Granada, que es productora, y Nasli López, que tiene también una trayectoria como investigadora, como guionista, ¿no? Entre otras cosas. Ella nos contará, igual que Nancy, pues todas esas cosas en las que han trabajado y cómo llegaron a este mundo de la animación desde ese lugar de lo audiovisual tan diverso que se han encontrado por el camino. Entonces, bueno, si quieres, Nancy, cuéntanos tú un poco sobre ti, cómo llegaste hasta aquí. ¿Qué te trajo en este momento? Gracias, Carolina. Bueno, mi trayectoria y mi llegada a la animación es muy particular porque yo soy diseñadora gráfica y cuando empecé a trabajar, trabajaba en ilustración de libro infantil. Y trabajé muchos años con una persona que ha tenido una trayectoria muy larga, porque empezamos los dos. Y ahí empezamos a trabajar en editoriales, en Carvajal, en Norman, Voluntad. Bueno, en ese tiempo habían muchas editoriales, ahora ya no hay tantas, pero bueno, en ese tiempo. Y nosotros tuvimos la gran fortuna de trabajar única y exclusivamente en ilustración. Nosotros no diagramábamos, no diseñábamos. Y ahí entonces empezaron a llegar muchos ilustradores acá a nuestro espacio, a que les dictáramos talleres, y ahí se empezó a armar un espacio chévere donde venían ilustradores, empezaron a hacer talleres con nosotros, y luego de eso entonces llegó la oportunidad, después de pasar muchos años en la ilustración infantil, sobre todo, aunque también ilustrábamos textos de Legis y eh, de aerolíneas, bueno, ilustramos para muchos temas. Luego entonces llegó la oportunidad de hacer la producción con ese grupo de personas que iban llegando, esos ilustradores y algunos animadores, hacer una obra de teatro, un grupo de teatro que se llamó La Procesión Puppet Club. Y ahí tuve la fortuna también de empezar ya a pasar de esa ilustración a elementos que ya empezaron a moverse, y como el grupo era de ilustradores y animadores, entonces fue una transición muy bonita, porque empezamos ahí ya a ver mover formas en el espacio, y luego ahí ya pasé a la animación. Empecé a trabajar con Andrés Barrientos, me llamó para ser su productora, empecé allí mm, y mi recorrido también me ha permitido, como que las personas que me buscan tienen proyectos de esos que uno tiene ahí guardados que nunca ha podido hacer porque siempre tiene que trabajar para vivir y para comer. Entonces, he empezado a mover esos proyectos. Entonces, eh, trabajo todavía con Andrés Barrientos, que tenía esos proyectos, con Miguel Otálora, que también tenía esos proyectos. Allí hicimos un corto que se llama Una porción por envase, y hicimos la segunda temporada de Las Crónicas del Elefante Vivo, y empezamos a hacer un proyecto también transmedia, que bueno, ese sí paró ahí, pero con él logré hacer muchas de sus ideas que tenía por ahí guardadas, volverlas realidad. También con Dipacho estoy haciendo una serie muy interesante que va lento por los dineros que hay que conseguir para producirla. Pero cuando llegó el punto, cuando estaba trabajando con Miguel, llegó Nasli. Y entonces ahí nos conocimos. Él nos presentó, Nas llegó y me dijo, mira, tengo un proyecto que se llama Entre Luces y Sombras, y es de transmedia. Yo había empezado ya a hacer algo de transmedia con Hierro, en un proyecto que ellos me habían llamado como productora encargada, y con el proyecto de Miguel
y cuando llegó Nal dije, bueno, yo hasta ahora empecé en esto porque eso fue hace casi 8 años. Entonces hasta ahora Transmedia obviamente no estaba, había muchas cosas que no se entendían. Y allí yo le dije, bueno, pues me encanta tu idea, pues yo no sé mucho, no entiendo muy bien qué es lo que quieres que desarrollemos, ni cómo lo vamos a desarrollar, pero empecemos. Y ahí fue donde nos unimos, Nas y yo, y ella empezó con su amor por ese proyecto a inyectarme toda esa información y yo pues a ponerla en orden y a ver cómo se desarrollaba ese proyecto tan grande que nos ha traído tantas alegrías y también tantas dificultades, pero pues todos los proyectos lo tienen. Entonces ahí fue donde las dos nos conocimos y así fue como llegué yo a la animación. Gracias. Sí, una porción por envase está en Retina Latina por si lo quieren ver, ¿no? Entonces, ahí está completito y disponible gratis. Bueno, Nasli, cuéntanos tú entonces, ¿qué pasó antes de que conocieras a Nancy? Bueno, pues es una historia que pasa por varias también instancias. La primera, pues yo soy politóloga, pero no, soy politóloga y cuando estaba haciendo la tesis de grado, pues me encontré con el tema del cine silente, que no es un tema recurrente en ese tipo de carreras. Y para mí fue bonito descubrir que en Colombia se había hecho cine silente, porque en ese momento pues era una extrañeza, fue más o menos en el 2000 que iniciaron las restauraciones y más o menos cuando me gradué no había como una difusión tan grande como hay ahora. Entonces sí era una novedad. Y a partir de eso, pues yo conocí el personaje de don Félix Joaquín Rodríguez, que es el director de Alma Provinciana, que pues es una de las películas más representativas del periodo. Silente, llena de virtudes, don Félix Joaquín también con una vida apasionante. Y bueno, ese personaje me persiguió durante mucho tiempo. Después yo estudié documental en Cuba y pues como que se fueron afinando muchas cosas de la cuestión audiovisual. Más tarde estuve en Barcelona, donde pues tuve la oportunidad de hacer un primer proyecto en realidad virtual que se llamó Metaverso, y yo volví con esa inquietud aquí a Colombia y también con el conocimiento que había adquirido allá. Y pues participé en una de las convocatorias del Ministerio de Cultura para la realización de un prototipo. Cuando ganamos, entonces pues tuve la oportunidad de conocer justamente a través de Miguel Otalora Anán. Y ahí arrancó un proceso que se fue ampliando, que se fue haciendo pues más grande a medida que afianzábamos muchas más cosas y que hoy nos permite tener pues un transmedia realmente con las ventanas propuestas, con la mayoría del proceso finalizado. Y bueno, a través de este proyecto pues hemos podido explorar nuevos lenguajes tecnológicos a partir de la animación. Claro, eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque ahora las películas están en YouTube y uno las puede ver en cualquier momento, pero en ese momento en que tú las estabas investigando, pues era muy difícil acceder a ellas, ¿no? No era nada fácil, pues tener una copia que después se restauró, ¿no? Todo era mucho más complicado. Sí, pues gracias a la Fundación Patrimonio Fílmico, pues que me permitieron acceder a unos VHS recién digitalizados, porque pude como aproximarme al periodo y a las producciones de las 3 películas emblemáticas, ¿no? Que son Bajo el cielo antioqueño, Alma Provinciana y Garras de Oro, pero sobre todo, pues, para mí fue cautivadora Alma Provinciana, porque pues tiene unas virtudes de un autor que sabe mirar su realidad, ¿no? También desde una perspectiva casi documental. Él narra la vida de un estudiante de Bogotá que se encuentra con una obrera, que es hijo de un gamonal, que ha rechazado al campesino por ser, pues por no tener plata como pretendiente de su hijo, de su hija, perdón.
Y entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un fresco social de la Colombia de los años 20, donde emergía la clase obrera, emergía la clase intelectual a través pues como del aumento de la educación superior y del acceso de una clase media, y pues también de la prensa y como un poco más de comunicación, en un periodo que pedía también un cambio político en el que estaba pues todo como muy cambiante, ¿no? O sea, protestas y otras búsquedas estéticas y afirmaciones de lo nacional. Entonces, la película capta ese momento y también tiene un feminismo muy anticipado. La obrera la heroína es la obrera, que es mujer. Ella logra vencer el poder retardatario del gamonal. También se enfrenta al poder económico del jefe de su fábrica. Entonces, realmente poder ver con los ojos de ahora la contemporaneidad de la película es un privilegio. Y eso era lo que queríamos contar a través de Entre Luces y Sombras. Sí, pues de hecho eres un referente muy importante para el análisis del cine de esa época, ¿no? Tu libro que después, tu tesis que después se publicó y fue reconocida con una mención, un premio también, pues es lo que uno revisa cuando está interesado en esa época del cine colombiano, ¿no? Eres una conocedora muy importante de ese periodo y sobre todo esa relación que tú estableces con la realidad del país de ese momento, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, quisiera preguntarles entonces, pues, ¿qué encuentran ustedes como en ese trabajo con animación que se diferencia de esos otros formas que ustedes también han trabajado, ¿no? Como el documental o esas otras cosas que hicieron previamente. ¿Qué particularidades se encuentran ahí? Si quieres, arranca tú, Nancy. Bueno, esto ha sido todo un proceso, porque cuando iniciamos no había, en ese momento no había nadie que hubiera desarrollado pues en nuestro entorno un 360 en animación. Entonces fue bastante complicado porque no sabíamos muchas cosas técnicas y no se parecen nada, obviamente, a lo que tú haces como un corto, una serie, no, nada, no se parecen nada. Entonces tuvimos muchos inconvenientes técnicos al inicio, incluso nosotros iniciamos con Dinamita, con Julián, empezamos a hacer ese desarrollo y fue complicado, o sea, ni siquiera para ellos, que pues hace 7 años, 8 años, obviamente. Entonces ahí empezamos a averiguar cómo se podía hacer, prueba y error, o sea, todo este proyecto ha sido prueba y error, porque son tecnologías nuevas y también tienes que estarlas actualizando. Entonces, si tú a veces te coge la actualización sin siquiera haber terminado una parte. Entonces tienes que ir pensando ya en que hay que actualizar, en que esto en poco tiempo hay que mirar cómo vamos a hacer para que siga funcionando. Bueno, y aparte eso son varias ventanas, entonces ha sido, en cuanto a que sea en animación, ha sido complejo. Luego ya, por ejemplo, en la parte del cómic, nosotros tenemos una de las ventanas, es un cómic en realidad aumentada. Y la parte, en cuanto a la parte ya del diseño del cómic y eso, no fue complicado porque yo ya había trabajado en el pasado con todas esas, en novela gráfica, ilustración y todo esto, entonces ahí no se nos complicó, pero ya pasarlo a la realidad aumentada sí fue complicado, y entonces cómo se va a mover aquí, qué animación le vamos a poner aquí. En cuanto a sonido también, y aunque tengo la experiencia de haber trabajado en Sonata Films, que trabajan sonido para cine 4 años, no fue fácil tampoco. Todas estas tecnologías, en realidad todos estamos aprendiendo. Aquí no hay nadie todavía que nos diga, no, wow, se las saben todas, no. Son cosas que tienes que ir haciendo prueba y error, prueba y error. Y lo otro también era que nosotros somos un proyecto que es liderado por mujeres, Nasli y yo.
Y eso ha sido también, en algunas oportunidades ha sido un poco complicado, porque tú no encuentras, cuando empezamos no había mujeres desarrolladoras que nos ayudaran a hacer, o una chica animadora que también supiera hacer el 360. Y hubo ciertos momentos en que nos encontramos con personas no tan gratas y no tan chéveres, entonces como que esa brecha entre que los hombres son los que siempre han hecho el desarrollo, eso fue complicado. Nos llevamos unas experiencias no tan gratas, pero ya en este momento lo hemos podido superar y tenemos un gran equipo maravilloso de chicos muy amables que nos apoyan y súper geniales, pero sí ha sido complejo en cuanto a esa parte. Vale, gracias. Todo eso que dices es muy interesante, ¿no? Vamos a intentar como que nos cuentes un poquito más ahorita sobre todo eso. ¿Y tú qué dices, Nardi? ¿Cómo fue ese tránsito entre el guión de documental o la propuesta documental y este otro universo en el que pues todo era distinto, ¿no? Como esa perspectiva del personaje, el diseño de los espacios, ¿no? Todo es diferente. Entonces, ¿cómo te fue con eso? Cuéntanos. Pues realmente yo venía del documental puro y duro, ¿no? Entonces a mí la cuestión transmedia me parecía que era coger sobraditos de cada cosita e intentar ampliar a veces unas narrativas porque realmente lo más preciado era ir a la realidad, extraer pues aquello que se interesaba el director y a partir de ello formar ese relato, ¿no? Entonces era una depuración constante y muy específica de unos hechos sobre los cuales uno no tiene control en el rodaje. Claro que sí hay una planeación, pero no es como que uno diga esto va a salir exactamente. Además, en ese tiempo, pues como que todavía esas fusiones que ahora hay entre el documental y la ficción y la animación no eran tan comunes. Y entonces, digamos que anecdóticamente un profe alguna vez me dijo, si no amplías tu historia, si no transmedias tu historia, por decirlo de algún modo, alguien lo hará por ti, ¿no? Alguien hará esas ampliaciones, eso fue algo que me quedó resonando. Ahora, en cuanto al trabajo, pues justamente, ¿no? Esa intimidad del documentalista que está en el espacio con su personaje, que tiene un control sobre muchas circunstancias, incluso a veces sobre el registro, la cámara, la mirada, la proximidad, pues fue un poco chocante, no de mala manera, pero sí un aprendizaje grande para mí, confiar en equipos y decir, bueno, yo no puedo hacer la programación, obviamente, yo no soy ilustradora, ¿sí? No conozco muchas fases, hacía como una producción en campo, pero mucho más sencilla, pero no conocía toda esta vericuetos, sabía cómo meterme, por ejemplo, a las convocatorias, pero no manejaba unas cuestiones ya más cuidadosas que aprendí con Nan, ¿sí? De pronto yo hablaba mucho, entonces esa encaminación del discurso, ese definir las cosas muy claramente, los pasos, el flujo de trabajo y como te digo, confiar en el equipo. Como dice Nan, afortunadamente es un equipo de oro, tanto Jonathan Núñez que nos acompaña en la ilustración como Oscar Rodríguez en la programación, pues son personas sumamente proactivas, perfeccionistas, y que están todo el tiempo del lado del proyecto, que esa es otra cosa, ¿no? A veces tú trabajas con gente que no está del lado del proyecto, sino de sus intereses económicos. Entonces, como que perder un poquito el control era muy duro para mí, ¿no? Porque yo quería saber dónde estaba cada cosa. Y me imagino que sigo siendo un poquito cansona, pero ya he logrado entender lo que significa la creación colectiva y el aporte absolutamente necesario e imprescindible de cada una de las funciones del equipo, ¿no? Y de las experticias. Claro, es otro mundo, ¿no? Sí. En cuanto a eso, quería preguntarles, ¿cómo fue esa búsqueda de ventanas de exhibición, de búsqueda de presupuestos?
también de entender ese trabajo de esa línea de producción de la realidad virtual y de todas estas tecnologías interactivas, ¿no? Porque pues nada más lo que tú mencionabas, ¿no? Como a la hora de pensarse el presupuesto, pensarse el flujo de trabajo, ya es una cosa que, pues, que es completamente distinta a las otras que uno habrá podido recorrer. Entonces quería preguntarles eso, ¿cómo fue ese proceso también de lograr situar el proyecto en todos estos lugares para que finalmente lograran, ¿no? Conseguir todo lo que han logrado? Bueno, eso fue toda una estrategia que hubo que sentarnos a planear, porque cuando Nas me decía, bueno, es que el 360 tiene 4 capítulos, y yo al inicio le decía, pero ¿cuánto dura cada capítulo? O sea, dime cuánto dura. No, es que eso no dura lo que el usuario quiera. Yo, ¡ah! No, ¿cómo así? O sea, entonces ya cuando también empecé a entrar en ese mundo y a saber cómo se manejaba, y cuando ella me dijo, son 4 capítulos 360, son 7 capítulos del cómic, y bueno, y también hicimos un piloto para serie infantil. Entonces, obviamente ahí tú como productora dices, no, o sea, no vamos a hacer todo esto vale mucha plata, no vamos a acabar nunca. Entonces lo que hicimos fue tomarlo por partes. Entonces dijimos, bueno, vamos a planear por capítulos, vamos a hacer primero, primero hicimos el número 2, ¿no? Sí, bueno, hicimos el piloto del 1 y aprendimos de todos los errores que cometimos. Enseguida ganamos para el capítulo 3, o sea, como la guerra de las galaxias en desorden. Empezamos a hacerlo, sí, los empezamos a hacer en desorden, y empezamos a presentarnos a convocatorias que nos permitiera hacer cada capítulo. Nos concentramos en hacer un capítulo, pero a la par también íbamos diciendo, bueno, esto hay que encadenarlo también con el cómic, entonces hay que ir pensando cómo lo vamos a desarrollar, revisar el guión y demás, empezar a sentarnos página por página, cómo lo vamos a dividir, cómo vamos a hacer que estas viñetas, cuando estén ya en realidad aumentada, no se vayan a estrellar, ni empiecen ahí a cruzarse, bueno, y que se entienda cómo leo yo, porque es diferente cuando tienes un cómic normal, pero diferente cuando lo tienes en realidad aumentada, porque la lectura también tiene que entenderse, ¿no? Entonces, todas esas cosas había que irlas trabajando, y lo financiamos con convocatorias, todo con convocatorias, pero lo dividimos para poderlo hacer realidad. En este momento ya estamos en nuestra etapa de distribución y estamos felices porque logramos hacer una alianza con una empresa que se llama Demiurgo, de una persona súper querida que se llama Juan Manuel, y con él también hicimos una estrategia para poder hacer la distribución de un transmedia, porque todos sabemos, todos los que trabajamos en animación, bueno, y en general en el audiovisual, sabemos que es súper complicado hacer una distribución de un corto, de un largo, ahora de un transmedia. ¿Cómo diablos haces tú eso? Pues nosotras hicimos una estructura para poder mostrar todo nuestro transmedia en un solo lugar, y estamos en eso precisamente en este momento. Nos ganamos una convocatoria de Crea Digital para poder hacer ese piloto, para que la gente, pues para que empresas se unan y poder mostrar nuestro proyecto completo. Y la idea de nosotros con esto, es, obviamente no es nada nuevo, eso ya está inventado, pero acá no se ha hecho. O sea, y nosotras queremos ser las que lo hagamos bien para que todas las otras personas que tengan proyectos transmedia puedan seguir ese camino. Entonces estamos muy orgullosas ahorita de poder haber llegado a esta etapa. Hasta ahora obviamente estamos en el desarrollo, esperaríamos nosotras que el siguiente año ya podamos hacerlo realidad, pero llegar hasta una etapa donde tú ya tienes claro cómo vas a distribuir un proyecto transmedia es muy complicado. O sea, ahorita se ve fácil, ya decimos, es así, ay no, pues sí, no. Pero cuando tú estás en el proceso, o sea, nosotras lo que hicimos también para que la gente conociera el proyecto y poderlo mover fue presentarnos
a festivales, pero con cada capítulo. Y otra cosa que tiene muy complicada el transmedia es que la gente no entiende qué es un transmedia y siempre nos preguntan, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así que un 360? ¿Pero que un cómic? ¿Pero que uno? No entendemos, no entendemos. Entonces siempre nos tocó ser muy cuidadosas y hacer todo con plastilina para que nos entendiera. Es que esto va acá, esto va acá, esto va acá. Y uno de los videos que vamos a pasar ahora precisamente es para que la gente entienda claramente que es un proyecto transmedia. Sí, pues si quieren veamos el video y seguimos conversando entonces para que la gente entienda de qué estamos hablando. Esto que vimos, ¿qué es? Bueno, pues no sé si ya entro en el discurso, Nan. Sí, sí. No, una. Bueno, Entre Luces y Sombras es un proyecto transmedia que habla del primer cine hecho en Colombia a través de la figura de don Félix Joaquín Rodríguez, pionero del cine colombiano. Está compuesto por una serie en realidad virtual, que pues digamos que el carácter de serie le da pues un estatus especial, porque normalmente se hacen unitarios, que habla de la vida en provincia, del viaje iniciático que lo llevó al cine, que lo hizo Magdalena por el río Magdalena, saliendo hacia Nueva York, cruzando el país, Estados Unidos, de costa a costa hasta llegar a California. Allá fue extra de películas y volvió con la tecnología. Entonces ese es nuestro segundo capítulo. De hecho, no solo volvió con la tecnología, sino que la pudo aplicar en otras películas, ¿no? Participó en otras películas. El tercer capítulo, que habla de su obra como cineasta y que se llama Las aventuras de un cineasta en Bogotá. Y el cuarto capítulo, que habla pues ya de la muerte de don Félix Joaquín. Terminado, bueno, esta parte tenemos un cómic en realidad aumentada que habla ya sobre la pérdida, hallazgo y restauración de la película Alma Provinciana. Entonces, aprovechando un personaje imaginario que nosotros tomamos justamente de la obra de don Félix, que se llamaba Isabel, que iba a ser el nombre de su segunda película, pero que don Félix muere sin rodarla. Entonces, Isabel es la guía en el VR, pero ahora es la protagonista del cómic. Ella es una viajera en el tiempo que debe rescatar de la desaparición a la película Alma Provinciana, que también tiene la película en sí también tiene una historia muy particular de cómo fue que la encontraron, quién la resguardó, y bueno, y en qué condiciones estaba y las luchas, ¿no? Por esa restauración. Y finalmente tenemos una serie animada que habla de las aventuras de Isabel, pero un poco más ampliadas, ¿no? Hablando de su pasado, hablando de sus enemigos, hablando de otros pioneros del cine nacional que también pues estamos tomando para seguir contando la historia de este periodo.
Y bueno, ya tendremos unas ampliaciones físicas cuando podamos hacer la exposición, que tendrán que ver con cosas como más presenciales y análogas, si se quiere. ¿Hace cuánto inició este proyecto? Pues yo con NAS llevo 8 años desarrollando este proyecto, pero obviamente NAS y su idea pues fue antes, entonces pues, ¿cómo cuánto llevabas NAS con esa idea? ¿Unos años atrás? No sé. Pues no, pues la idea yo la había tenido desde siempre, desde que supe la historia de Don Félix, y estamos hablando desde el 2004, por ahí. Entonces, pues sí, es una historia que ha acompañado más o menos 20 años. Y en ese momento era como un biopic o un documental convencional, y uno se va dando cuenta que las historias tienen su vestido, ¿no? Y que los vestidos nuevos vinieron a través de las nuevas tecnologías, y ya que el biopic no pegaba y no se ganaba el fondo y no pasaba nada con esa oportunidad de contar esta historia, pues la realidad virtual era interesantísima, ¿no? Porque a ponerse en el primer lugar, la primera persona y ser la protagonista de ese momento de la historia de Colombia y verlo con los propios ojos asumiendo el cuerpo de don Félix Joaquín, ¿no? Entonces recrear también una época que nosotros solemos imaginar en sepia, ¿sí? Que a veces uno no logra entender y que le parecen muchas veces extrañas esas imágenes que salen pues en internet, pues era también el reto de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, así está compuesto el Transmedia, como comentaba antes, nosotros tuvimos que hacer todo por pedacitos, ¿no? Entonces, un impulso que fue lindo y grande fue que cuando terminamos el capítulo 3 salimos a festivales y comenzamos a ganar esos festivales. Entonces era realmente darse cuenta que no teníamos que ser Silicon Valley para poder contar historias y contarlas como desde nuestra verdad y con toda la sinceridad y con nuestros propios medios, ¿no? Y bueno, gracias a eso pues también nos impulsamos, ¿no? Para tomar pues el reto de continuar y de ampliar las perspectivas del proyecto. ¿Qué otras cosas han pasado con ustedes en ese tiempo que han estado trabajando en el proyecto? ¿Qué más hacen? ¿Se han dedicado por completo al proyecto o han hecho otras cosas simultáneamente? ¿Cómo es ese lugar ahí de ustedes dentro de sus vidas acompañando ese proyecto? No, pues esto es como el hijo, ¿no? O sea, uno lo cría y todo, pero va a trabajar y va a hacer otras cosas, porque si no, o sea, no, durante todo este tiempo, durante todos estos 8 años, bueno, yo trabajé en la coordinación de Sonata 4 años, en ese mismo tiempo pude hacer lo del corto de una porción por envase, yo no me acuerdo si ya había terminado lo de las crónicas elefantiles, hice el país más bobo, no, o sea, hay que hacer todas las cosas al tiempo porque no, o sea, no, la vida no te da solo para hacer un proyecto y afortunadamente con NAS hemos hecho una dupla maravillosa porque sí soy una total convencida que si tú no tienes disciplina, un proyecto de estos no se puede sacar. Sí. Si tú no eres disciplinada y si no te comprometes de verdad, no se puede hacer. Entonces, con NAS, afortunadamente creo que en eso sí somos compatibles, incluso a veces hacemos cuentas y decimos, en todos estos 8 años no ha pasado un tiempo de más de 20 días que nosotras no nos hablemos. Y eso que es más o menos diciembre, como nosotras ya como del 20 al 7 de enero, pues ahí pues cada una haciendo sus cosas, pero nosotras siempre retomábamos juiciosas el 8 de enero. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y no sé qué, mínimo una vez por semana, porque un proyecto de estos no es viable si tú no eres disciplinado y constante. Entonces, hacíamos cada una de sus cosas y hacemos todavía y ya se vuelve tu vida, o sea,
ya dices, no, esto ya hay que ir pensando en lo siguiente, estamos haciendo esto, pero hay que pensar en lo que viene dentro de un año, porque si no, no se hace realidad ese proyecto. Sí, no, pues yo digamos que sí he estado centrada en el proyecto porque pues ha significado escribir, revisar, también pues acompañar eh, todas las etapas. Entonces, digamos que para mí creativamente ha sido mi total tiempo dedicada a eso, ¿no? Y pues laboralmente, pues sí, a ver, como dicen Nano, o sea, uno tiene que salir a trabajar. Y bueno, sí, tuve la oportunidad de estar 2 años en el Ministerio de Cultura, en el área de digital, también estuve en patrimonio fílmico un tiempo, he sido docente, entonces pues digamos que desde otros lugares, ¿no? No tan creativos, pero sí de algún modo relacionados, ¿no? Con el tema. Quería saber, preguntarle si todo ese proceso, todo ese aprendizaje que han tenido con este proyecto, pues no sé, ha florecido por otros lados, ¿no? Como si han salido otros proyectos similares, si ustedes ven posibilidades de seguir trabajando en cosas parecidas, ¿no? Como que han pensado o que ha surgido desde ahí. Bueno, pues nosotras sí hemos pensado en otros proyectos, pero la incertidumbre también de saber qué iba a pasar con este y este cierre, que era algo que siempre nos preocupaba mucho, que ahora ya está resuelto, pero antes no. Entonces no nos permitía tampoco meternos en un proyecto de tan largo aliento de nuevo, ¿no? Sí hay algunas ideas, cuando uno habla con las otras personas que hacen proyectos transmedia, hay unos que definitivamente renuncian y dicen, no, yo ya termino esto y ya no quiero más, no más, porque sí es bastante agotador y tienes que tener como mucha gana y amar mucho el proyecto porque es complicado. Entonces, que si hay cosas para hacer, pues ahorita que hablamos con esta persona de distribución, ahí empieza uno a ver como otras perspectivas, otros temas, pero más como hacia poder hablar y que la otra gente entienda de qué va este proyecto, todo lo que te esperas y te metes en un proyecto de estos y que cómo puedes solucionar cosas, más como desde ese ángulo. Pero después de que uno termina un proyecto transmedia, tiene que pensar muy bien si va a empezar otro. A mí me encanta, o sea, pues uno como productor tiene que estar abierto a todo, ¿no? Obviamente. Incluso siempre ahora los proyectos que hago, digo, no, pero pensemos lo que se pueda volver transmedial, porque sí vale la pena, o sea, cuando tú haces un corto, haces una peli muy lindo y muy bonito, pero tiene sus tiempos y después no muere, pero se duerme. Y en cambio el transmedia te permite muchas cosas. Mostrar tu proyecto en muchas ventanas y tiene muchas posibilidades. Es muy bonito, los proyectos transmedia me encantan. Pero que hayan salido oportunidades, pues más como te digo, más como de charlas y cosas así, pero me parece que la gente lo piensa muy bien. Es que son proyectos que necesitan mucho dinero y mucho tiempo, mucho esfuerzo. Es complejo, no imposible, pero es complejo. Sí. Y mira que pues la cosa tiene ciencia, ¿no? Porque alguna vez alguien decía, es que gente que se la pasa con el mismo proyecto de convocatoria en convocatoria y le van agregando arendelitas y con eso van saliendo. Y pues no sé, no es el caso, ¿no? Es tratar realmente de ampliar una narrativa y de pasar de un medio a otro, lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Del entorno virtual absolutamente inmersivo, a este cómic en realidad aumentada, que es un espacio que se abre como un portal a una realidad que está más allá de la pantalla y que pues nos facilitaba esta misma historia de los viajes en el tiempo,
¿sí? La inmersión total para contar el yo, el R para hablar del tiempo y de otras perspectivas y ¿cómo es? De paralelas, de esas realidades paralelas. Y bueno, ya también la necesidad de ir a unas pantallas más convencionales, donde desde ahí se pueda uno realmente impulsar. Entonces eso no es como transmedia y otras cositas, sino realmente es pensar cómo vas a crear ese mundo y cómo le vas a dar una coherencia y cómo vas a permitir que cada uno de esos elementos se integren de manera coherente. Sí, entonces, bueno, y de los otros proyectos, pues digamos que sí, el ejercicio de estar entre luces y sombras, pues ha sido profundamente, digamos, de un aprendizaje grande, ¿no? Aprendizajes personales, aprendizajes tecnológicos, de todo tipo. Y pues sí, la idea es poder continuar desde esa perspectiva, ¿no? Desde el poder mirar que a veces no se trata únicamente de contar una historia, sino, como dicen, hallarle otras posibilidades y no simplemente quedar allí, ¿no? Porque una cosa que se abre justamente con los nuevos medios y con la interactividad es la existencia de ese otro, ¿no? De ese otro que es el participante también en la historia, que interactúa, que hace que las cosas pasen, ¿sí? Porque si tú no interactúas en la realidad virtual no va a pasar nada. Entonces, eso, poder cambiar esas perspectivas, abrirse a nuevas maneras de narrar, pues es muy importante y será un aprendizaje que se aplique en adelante, ¿no? A la hora de contar esas historias, bien sean documentales, bien sean animadas, poder incorporar esa nueva manera de contar historias que se viene casi 100 años después de esta del cine, ¿no? Entonces, bueno, es por ahí, yo siento que es por ahí, por tener el ojo para saber hacia dónde te amplías y bueno, esas historias irán buscándolo a uno también. Ustedes mencionaban en alguna parte que era algo muy complicado eso de que la tecnología se fuera desactualizando y tener que pensarse también cómo volver a ponerlo vigente, ¿no? Lo que se estaba haciendo otra vez, volverlo a probar en esa tecnología renovada. Entonces, me gustaría que nos contaran un poquito cómo han lidiado con esos cambios tecnológicos, pues que surgen en medio del proceso, que es un proceso tan largo y se desactualiza todo tan rápido. ¿Cómo les ha ido con eso? Es complejo de manejar. Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que en el presupuesto tienes que incluir eso, porque si no, después de dónde sacas para actualizar. Entonces, eso es un aprendizaje. Tú tienes que tener siempre cómo actualizar. También hay que tener en cuenta, obviamente, que las tecnologías avanzan tan rápido. Es como un celular, o sea, hay celulares, tú sabes que los celulares salen todos los días. Y cuando, por ejemplo, llegamos a enfrentarnos a ese gran problema y dilema que era que el cómic estaba hecho para ver en celular, y empezamos a ver que no servía para todos los celulares y que entonces venía la complicación de que si fulanito tiene un celular, un Samsung, yo no sé qué, y este tiene un Xiaomi, yo no sé qué, y este tiene un Galaxy, yo no sé qué, vaina. No, entonces no se puede. Entonces tocaba hacer como un listado, esto se puede bajar en esto. Entonces a veces tú tienes también que darte la pela en cosas que si el diseño estaba para un celular, pues a nosotras nos tocó definitivamente después de muchos años de tratar de poder abarcar la mayor cantidad de celulares para poderlo ver, dijimos no más, y esto es para tablet. Punto. Entonces tú tienes esos avances y esas actualizaciones te obligan a veces a tomar decisiones también, que para ti no son tan chéveres porque tú ya tenías todo hecho para algo y ahora ya no te sirve para lo que tenías pensado, porque las actualizaciones van muy rápido. Entonces, en cuanto al 360, sí ha sido un poco más sencillo las gafas, pero cuando nosotros empezamos, eran para las cardboard.
Y después, ay, pucha, no, ahora viene esta tecnología Oculus, no nos podemos quedar, porque estas gafas ya son, no. Sobre todo para los festivales, ¿no? Sí, para los festivales que dijimos, no, pucha, ya no podemos llegar allá, ya con las de cartón no nos aceptan. No. Entonces, hay cosas que uno va aprendiendo, técnicas y tecnológicas, pero cuando tú estás en la marcha, porque tú nunca sabes qué va a venir con lo nuevo. O sea, tú tratas de estar lo más preparado que se puede. Hay muchas cosas técnicas que hay que tener en cuenta, que uno dice, bueno, listo. Y yendo de la mano del desarrollador, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mira, si esto no sé qué, si esto, ok. Pero si a ti se te pasa eso y no tienes el dinero para actualizarlo, pues se muere, no se puede hacer nada. Entonces siempre hay que ser muy cuidadoso con esos temas en esto, porque, y lo que te digo, adaptarte. En un proyecto transmedia uno tiene que abrir su cabeza a poderse adaptar. Eso es lo que hay que hacer. Incluso en cualquier proyecto, yo siempre en todos mis proyectos, yo aplico eso. Hay que adaptarse a los animadores, hay que adaptarse al ilustrador, hay que adaptarse de ciertas maneras, ¿no? También hay unos límites. Pero yo sí soy una convencida de que todos estos proyectos creativos, tú te tienes que adaptar. Porque si eres rígido, pues no hay cómo salvar eso que tú hiciste. De hecho, con el tema de las gafas, pues nosotros habíamos pensado en justamente el desarrollo para gafas de cartón, teniendo en cuenta que todo el mundo tenía un celular y que todo el mundo lo iba a poder ver. Pero realmente fue al revés. O sea, realmente cuando nosotros comenzamos a buscar los festivales, pues como que estaban aliados a las empresas al principio. Entonces, solo recibían, por ejemplo, desarrollos para las gafas de Samsung. Entonces, pues ahí ya quedamos descartadas. O te preguntaban, bueno, ¿es para Oculus? No, es para gafas de cartón. Bueno. Y en algún momento tuvimos la oportunidad de presentarlo como en 2 o 3 festivales, pero nos dimos cuenta que si queríamos estar realmente a la altura competitiva, teníamos que pasarnos subir. Entonces, a veces uno piensa que está haciendo lo mejor, sí, como haciéndolo más asequible y popular, y no era el caso. No era el caso. Entonces, pues uno eso, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que más se está usando? Sí, es una manera de también mantenerse vigente, ¿no? Y lograr pues que lo vean. Claro. Bueno, ¿les parece si vemos el otro video y seguimos conversando? Bueno, si quieres, este video es el tráiler del capítulo 3, que fue el primero que hicimos, que obtuvo pues varios reconocimientos, como pues el premio en el festival FINOF, el búho de cristal de Esteropsia Latam. Ahorita acaba de obtener un reconocimiento del Ministerio de Cultura, pues a obras que son importantes, que inciden y que también se convierten en referentes. Entonces, pues realmente nos ha traído muchas satisfacciones y le ha abierto el camino a sus otros hermanitos. Entonces, por eso también queríamos presentarle ese tráiler. Vale, gracias. Vamos a verlo. Una serie en realidad virtual que cuenta 4 momentos de la vida del pionero del cine colombiano Félix Joaquín Rodríguez, desde su encuentro con el cine hasta la decepción que lo condujo a la muerte. Esta es una experiencia narrativa que se despliega en el espacio. En el capítulo 3, Vida y Milagros de un cineasta en Bogotá, el usuario en el cuerpo de Félix Joaquín deberá buscar a los personajes de su película emblemática Alma Provinciana y filmarlos. Mientras explora, el usuario podrá interactuar con los personajes y trasladarse a nuevos escenarios. Esta es una experiencia que cuenta el contexto social y político de los años 20 y del primer cine hecho en Colombia. Bueno, me gustaría preguntarles cómo llegan a esta línea gráfica, ¿no? ¿Cuáles son sus
sus inspiraciones, sus referentes, y cómo, sí, cómo deciden como esta construcción de estas imágenes, ¿no? Esta, digamos, construcción de la memoria histórica que aparece allí, ¿no? Cómo toman estas decisiones y cómo es ese público objetivo en el que piensan cuando hacen estas propuestas. Esto es lo que me gustaría saber. Bueno, para la estética, al principio fue un poquito complejo para ponernos de acuerdo con Nas, porque obviamente ya tenía una idea totalmente diferente, pues por donde viene ella, ¿no? O sea, trabajar real en documental y llegar a la ilustración, cómo conseguir una estética que funcionara. Y ahí sí doy gracias a mi conocimiento en ilustración y en ilustradores, porque lo que yo le decía a Nas es, tenemos que pensar en una estética que no se muera en 2 años, que cuando tú la veas no se vea vieja, porque nos vamos a demorar mucho tiempo haciendo esto. Entonces ahí le empecé a mostrarle a Nas diferentes estéticas de las que yo creía que podíamos usar para hacerla. Y a empezar a buscar ilustradores que manejaran esa línea. Entonces ahí, bueno, nuestro primer ilustrador, que fue Juan y Diego, que fue maravilloso. Miguel. Bueno, la primera prueba la hizo Miguel, sí, la hizo Miguel, pero ya ahí dijimos, bueno, tiene que ser esta estética, y luego seguimos por esta línea, pero se decidió una estética que no se muriera tan rápido, o sea, que no podía ser una estética que en muy poco tiempo muriera y ya se sintiera vieja, y que tampoco fuera, que necesitara tanto colorido, porque como íbamos a hablar de esta etapa, obviamente teníamos que usar mucho blanco y negro, sepias, luego ya le metimos rositas, rosaditas, pero sí fue un estudio, la verdad, bien concienzudo y muy juicioso de qué estética debíamos usar. No fue así al azar, no. Lo estudiamos muy bien y creo que estuvo muy bien esa etapa. Luego ya vino Juan y Diego, y luego ya Juan y Diego se fue, y como siempre en todos los equipos y proyectos de tan largo aliento, obviamente hay gente que viene y se va. Y eso también a Nas le asustó mucho cuando se fue el primer ilustrador, porque dijo, no, ahora qué vamos a hacer. Y aparte eso habíamos hecho solo un capítulo, faltaban 6. Entonces, pues no podíamos empezar a cambiar demasiado la estética, entonces conseguir personas que se acercaran, pero no decirle copia esto, porque a un ilustrador eso es lo que más le berrionda, y tienen toda la razón. Entonces que vengan y le digan, cópiame esto, no. Entonces, ¿cómo buscar esa manera de que esta otra persona que entrara no se sintiera tampoco como vine aquí a hacer exactamente lo que el otro hacía? Entonces, ¿cómo encajar todos esos procesos? Pero sí, la estética fue totalmente estudiada para que pudiera ser de largo aliento. Y en cuanto a los públicos, nosotras decidimos que tenemos diferentes públicos objetivos. Para el 360 ya decidimos que eran como de 16 a 22, y el cómic como más para adolescentes, 16 a 18, y el piloto de la serie lo hicimos más o menos para niños de 8 a 10. Siempre decimos diversificar para que todas las edades tengan un contenido que les pueda gustar, que les llame la atención. Y a su vez a todo el mundo, ¿no? También tú consigues un público objetivo, pero la idea es que tú luego le pegas al resto, que se enamoran tanto que todos quieren verlo. ¿Y cuál sería esa estrategia para que pues todas estas personas se acerquen a un proyecto como este, ¿no? Un proyecto de corte histórico, ¿no? Con tantas cosas particulares, porque si no es una historia cualquiera, ¿no? Es la historia de un personaje real, pues que está retratando un momento de Colombia muy particular. Entonces, ¿qué han pensado sobre eso? Nosotros hablábamos mucho con Nas al inicio de ese tema. Decíamos, bueno, siempre la gente, cuando se les habla de historia, como que, ay, no, qué pereza, como que, uy.
Entonces dijimos, ¿ahora qué hacemos para que esto todo esto que vamos a hacer no se vuelva, que la gente después diga, ay, no? Entonces, bueno, sí, no fue difícil porque lo empezamos a abordar desde la estética, de la historia, cómo contarla, siempre siempre me leía, yo decía, bueno, y si aquí metemos esto para que se sienta como más saborcito, que no se sienta como tan, ay, sino que la gente diga, ah, qué chévere, chévere esta historia que me están contando, con esta voz, con esta imagen. Y aparte lo que te decía más del 360, tú te involucras, tú buscas las cosas, tú te mueves, y eso hace que eso no sea aburrido. Lo mismo el cómic también igual, o sea, ya no es solo, bueno, gente que ama el cómic hay mucha, y a los niños les gusta, hay mucho la novela gráfica, a los adolescentes, a los adultos también. Entonces, si a eso le sumas que tiene realidad aumentada, ya te gusta mucho más. Ya es una historia es una historia, pero contada con otras herramientas. Entonces, no es aburrido y a la gente le gusta. Nosotros ya hemos hecho varios muestreos y varias pruebas y a la gente le gusta mucho. Y para eso también están los festivales, como prueba los festivales que ha recorrido el proyecto, donde entran niños, adolescentes, personas mayores y a la gente le llama mucho la atención. También, pues me acuerdo también en el Festival de Guanajuato, que nos tomaron pues un video, ¿no? De una persona contando la experiencia, era un señor mayor, y él decía, ah, sí, esto me recuerda la historia de no sé qué, o sea, había una identificarse con la historia, pero al mismo tiempo decía, además, como Gabriel García Márquez y las mariposas amarillas, y pues era muy bonito porque era como definir desde una identidad que era reconocible afuera, que era asociada, no sé desde qué lugar de la narración, pero que algo había ahí de lo colombiano, pero también de una historia que es compartida, ¿no? En el continente. Y también, pues, tuve la oportunidad de participar en la exposición del poder de los sentidos, que tuvo una itinerancia por distintas localidades de Bogotá, organizada por el Festival Narrar el Futuro, y nos contaba Alejandro, y nos contaban los mediadores que esta experiencia era muy bien recibida por los niños, ¿no? Entonces estábamos en un espectro de un señor mayor de 50 años asociando una cantidad de vivencias de su vida, y estos niños que estaban disfrutando a los personajes moviéndose e intentando descubrir, ¿no? ¿Qué más pasaba ahí? Entonces, pues es bonito, es satisfactorio y pues nos permite comprender hacia dónde hemos ido, pues ha estado acertado, ¿no? El camino que hemos tomado. Entonces, pues sí, eso con los públicos y las anécdotas de festivales. Bueno, pues muchas gracias. Quedamos con muchas ganas de ver toda la transmedia, ¿no? De que en el momento en que ya se lance estaremos allí listos para verla. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación de Jueves de WIA. Esperamos que hayan estado bien aquí en nuestra conversación y pues les invitamos a los que nos ven que se inscriban a nuestras redes, que nos sigan y que estén pendientes de lo que vamos sacando. Y no sé si ustedes quieren agregar algo más ya para finalizar. Agradecer a WIA por invitarnos y a ti, Carolina, por acompañarnos y a las chicas que están ahí ayudándonos con la grabación. Muchas gracias a Yoleisa que nos hizo toda la logística para poder llegar acá. Muchas gracias. Y WIA es un grupo que quiero mucho y me alegra mucho estar acá con un proyecto liderado por mujeres. Muchas gracias. Sí, nos dejan también con muchos aprendizajes sobre la producción, sobre los procesos, sobre esa participación de las mujeres en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo por estar ahí, por ser ustedes y por ser tan trabajadoras con todo lo que hacen. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias también. Gracias. Chao. Bueno, ¿no?